Siéntete libre de comentar desde qué país nos ves y a qué hora estás conectado. Si estás en tu celular, no dudes en darle hypar una vez. Eso ayuda muchísimo a que más personas descubran esta revelación, y comparte este video con un amigo para que juntos aprendan la verdadera realidad. Imagina por un instante la Jerusalén del siglo VII a.C., un lugar sacudido por guerras, hambrunas y el colapso de imperios. Las voces proféticas resonaban en los callejones de la ciudad, anunciando juicios divinos, misericordias infinitas y pactos sellados con sangre. Pero ¿qué sucedería si todo ese discurso no naciera del cielo, sino de manos humanas ansiosas de poder y estabilidad? Hoy exploraremos esa posibilidad junto a Baruch Spinoza, el filósofo excomulgado, cuya mirada despiadada ante las escrituras desenmascara un panteón creado a la medida. Desde muy joven, Spinoza comprendió que la fe podía convertirse en arma de control. ¿Te has preguntado alguna vez hasta qué punto las palabras pueden forjar realidades y someter conciencias? Mientras sondeamos las aguas turbulentas de sus pensamientos, entrarás en la mente de un hombre decidido a rasgar el velo de la superstición. Con cada línea de su tratado teológico-político, Spinoza desarmó hipótesis milenarias y mostró que la supuesta voz de Dios no era más que el eco de inquietudes humanas, amplificado por sacerdotes y reyes. ¿Por qué creer en milagros cuando suceden en el momento preciso para beneficiar a la autoridad? ¿No es curioso cómo cada profecía sirve al statu quo? Al adentrarnos en su análisis, descubrirás no solo contradicciones internas en los textos, sino también la inteligente creación de un relato sagrado que cimenta el poder de unos pocos. Ahora imagina que aquel Dios todopoderoso, omnisciente y justo, fue cincelado pensando en necesidades políticas y económicas. Piensa en el templo y sus cofres desbordados, en el favor divino prometido a los conquistadores, en la promesa de victoria que tanto consoló a las masas. ¿Cómo reaccionarías si supieras que esa divinidad no es más que un contrato social refrendado con símbolos y ceremonias? Mientras seguimos, prepara tu mente para cuestionarlo todo. A medida que avanzas en este recorrido, sentirás el vértigo de la duda. ¿Existe algo sagrado que no pueda someterse al escrutinio de la razón? Con cada pregunta, con cada incómodo hallazgo, estarás más cerca de entender por qué Spinoza calificó la revelación como una construcción humana. ¿Estamos dispuestos a aceptar esa idea o preferimos conformarnos con la comodidad del misterio? En tu próxima pausa para tomar aire, reflexiona. Si el Dios de tu infancia fue forjado para encajar en relatos estratégicos, ¿qué queda de genuinamente divino? ¿Cuál es el valor de una creencia si nace para sostener privilegios? Antes de avanzar, no olvides contarnos en los comentarios desde dónde nos acompañas y a qué hora te conectaste hoy. La historia que sigue revela cómo los profetas, lejos de canalizar un ser supremo, respondieron a urgencias sociales. Desde advertir juicios terribles para incentivar la obediencia, hasta prometer bendiciones económicas como recompensa, sus mensajes fueron diseñados con precisión casi militar. No hubo milagro que no coincidiera con los intereses de reyes y sacerdotes. No hubo promesa de paz que no garantizara lealtad al templo. Y sin embargo, ese Dios fabricado convenció a generaciones enteras de sombrar su voluntad. Fue un triunfo silencioso de la narrativa sobre la experiencia, un mecanismo infalible para que unos pocos detentaran el poder. Spinoza vio en ello la antítesis de la verdadera libertad, la entrega ciega a doctrinas impuestas. ¿Te atreves a imaginar un mundo donde la moral brote sin la necesidad de un ente superior? Donde la ética nazca de la empatía y la razón, no del temor a un castigo eterno. Hacia el final de este viaje, sentirás la fuerza de una revelación. Entenderás que la fe, tal como la conocemos, surgió de urgencias muy terrenales. ¿Y tú? ¿Estás listo para construir tus propios cimientos morales, despojados de mitos impuestos? Si este video te ha sacudido, compártelo con un amigo. Que más personas despierten a la verdad prohibida. Nos vemos en los comentarios. Siéntete libre de contarnos en los comentarios desde qué país nos ves y a qué hora te conectaste hoy. Si estás en tu celular, dale hypar una vez. Eso impulsa este mensaje y ayuda a más personas a descubrir esta revelación. Y no olvides compartir este video con un amigo para que ambos puedan conocer la verdad que ha sido silenciada. Ahora, adéntrate en la escena de un antiguo templo de Jerusalén, donde las velas parpadean, iluminando grabados en piedra que proclaman juicios y promesas.
Observa cómo los escribas con manos temblorosas copian textos que hablan de ira divina y redención instantánea. ¿Qué fuerza movía a esos escritores? ¿Buscaban consolar a los desposeídos o reforzar el poder de la casta sacerdotal? Al internarnos en este laberinto de intenciones, verás que el drama que rodea a la supuesta voz de Dios es en realidad la obra maestra de la psicología del miedo. Cuando Spinoza examinó estos manuscritos, se dio cuenta de algo perturbador. Cada episodio milagroso estaba estratégicamente posicionado para influir en la política de su tiempo. ¿No resulta inquietante que un diluvio llegue justo después de una revuelta popular? ¿O que el cisma entre reyes y profetas se resolviera con un prodigio que restaurara la obediencia? Esto no surgió por azar. Fue calculado. Fueron urgencias humanas, no mensajes divinos, las que dictaron las líneas del texto sagrado. Más allá del mito del monte Sinaí y sus truenos ceremoniales, Spinoza halló capas de ediciones tardías, adiciones oportunistas y silencios cómplices. Los pasajes que alababan a reyes conquistadores brillaban con mayor intensidad en épocas de expansión territorial, mientras las advertencias sobre hambrunas y pestes desaparecían cuando convenía mantener la moral elevada. ¿Por qué tolerar la incertidumbre de un mensaje divino que no favorece a quienes sostienen el templo? Los escribas aplicaron la pluma con precisión quirúrgica, diseñando un relato que consolidaba privilegios. Visualiza ahora a los fieles, congregados ante altares de oro, entregando ofrendas y sacrificios. Cada ofrenda susurraba: obedece y serás protegido. Y mientras las arcas del templo se llenaban, la codicia se disfrazaba de devoción. ¿No te preguntas cómo una promesa de prosperidad futura persuadió a tantos a renunciar a su independencia moral? Los profetas no solo vendían la victoria sobre enemigos visibles, sino la ilusión de un aliado invisible que avalaba sus guerras y tributos. La maestría de Spinoza fue exponer esta red de conveniencias. Con afilada lógica, mostró que la revelación no era más que un contrato social disfrazado de mandato divino. ¿Cómo puede llamarse sagrado aquello que cambia según la temporada política? ¿Acaso un Dios que se adapta a cada circunstancia merece fidelidad absoluta? En su Tratado Teológico Político, cada línea desnudó la farsa. Demonios y querubines eran telones de fondo para una dramaturgia de control. Este descubrimiento libera al individuo de cadenas invisibles. ¿Imaginas la fuerza de vivir sin miedo a un juicio sobrenatural? ¿Te atreverías a actuar guiado solo por la compasión y la razón? La ética spinozista propone una moral autónoma, donde cada decisión brota de la comprensión de nuestra interconexión con la humanidad. Al abandonar la sombra opresora de un Dios fabricado, emergería una solidaridad genuina, una responsabilidad compartida que no necesita amenazas eternas para sostenerse. Y sin embargo, a pesar de esta claridad, muchos rehúsan soltar el consuelo del misterio. ¿Por qué preferimos abrazar lo incuestionable en lugar de enfrentar la responsabilidad de crear nuestro propio sentido? La resistencia a esta idea revela el poder duradero del mito. Ofrece certezas en un mundo caótico. Pero, ¿qué valor tienen esas certezas si nacen de artimañas humanas? Spinoza nos desafía a reinventar la fe, no como obediencia ciega, sino como confianza en la capacidad humana de razonar y amar. Al asimilar esta verdad, entenderás que lo divino puede residir en la búsqueda del conocimiento y el cuidado mutuo. ¿Estás dispuesto a redefinir la espiritualidad como acto de libertad personal? ¿Aceptas la invitación de Spinoza a construir valores desde dentro, sin depender de decretos celestiales? De ti depende forjar una moral auténtica, forjada en la solidaridad y el entendimiento. Si esta reflexión ha encendido tu curiosidad, comparte este video con un amigo y ayúdalo a descubrir la verdad prohibida. Nos vemos en los comentarios para continuar este diálogo. Siéntete libre de contarnos en los comentarios desde qué país nos ves y a qué hora te conectaste hoy. Si estás en tu celular, dale hipar una vez. Eso impulsa este mensaje y ayuda a que más personas despierten a la verdad. Y no olvides compartir este video con un amigo para que ambos puedan adentrarse en esta revelación que pocos se atreven a escuchar. Aquella tarde, Spinoza se reclinó en su estudio, bañado por la luz tenue de la tarde. Frente a él yacía una copia antigua de la Biblia, sus bordes desgastados testigos de generaciones que habían buscado en sus palabras consuelo y guía. Sin embargo, lo que él vislumbraba era algo muy distinto: líneas pulidas con cuidado para vender esperanza a cambio de obediencia, pasajes retocados para legitimar imperios y adiciones oportunistas cuando el poder clamaba su apoyo. ¿Acaso creemos aún que Dios susurró cada versículo al oído de los profetas?
o reconocemos que, tras ese eco sagrado, late el pulso humano de intereses y temores. Mientras pasaba las páginas, descubría ediciones posteriores donde se había reescrito la historia de Moisés, relanzado el relato del Éxodo y embellecido la figura de los reyes piadosos. Cada ajuste respondía a crisis políticas. Una hambruna llevaba a promesas de maná, una guerra a visiones de victoria celestial. ¿No resulta inquietante cómo, cuando convenía, la pluma sagrada se inclinó para beneficiar al templo y al trono? Spinoza entendió que la Biblia no era un libro atemporal, sino un lienzo político constantemente retocado por quienes necesitaban fortalecer su autoridad. En esa revelación encontró la clave. La revelación misma era una construcción humana. No había truenos divinos estallando en el Sinaí, sino sacerdotes articulando metáforas estratégicas. No había pactos celestiales, sino contratos sociales disfrazados de mandatos eternos. ¿Cómo podemos seguir llamando sagrado algo que cambia cada vez que la política lo exige? La fe, en su forma más primitiva, se sostenía sobre el miedo a la condena, pero ese miedo había sido cuidadosamente empaquetado para soldar voluntades. A continuación, Spinoza giró el rostro hacia la ventana y vio a ciudadanos humildes orando en la plaza, depositando limosnas en las ofrendas. Cada moneda caía como un voto de lealtad. Soy tu fiel súbdito. Déjame escapar del temor que habita mi interior. La psicología de la fe se desplegaba ante él como un teatro de sombras, promesas de protección, advertencias de castigos terrenales y eternos. Un péndulo emocional que oscilaba entre culpa y esperanza. ¿Quién se atrevería a desafiar ese péndulo cuando la vida pendía de un hilo de incertidumbre? Spinoza reflexionó sobre el carisma del profeta. Una mirada intensa, una palabra potente, la promesa de un mensaje exclusivo. En ese carisma residía un poder irresistible que movilizaba multitudes. Pero, al desentrañar la estructura de ese fenómeno, descubrió que el profeta no era más que un catalizador de miedos colectivos. Su autoridad emanaba de la estrategia de infundir temor antes de ofrecer salvación. ¿Podemos ahora imaginar la inmensa fuerza que adquiría un discurso que alternaba advertencias de catástrofe con visiones de un reino próspero? Mientras exploraba, Spinoza vio que la verdadera divinidad no habitaba en un ser externo, sino en la habilidad de moldear voluntades. El templo se convertía en escenario donde se representaba la gran farsa, vírgenes, animales sacrificados, cánticos solemnes, todo orquestado para reforzar la ilusión de un vínculo directo con lo divino. El eco de ese vínculo retumbaba en corazones asustados y con cada latido se llenaban los cofres de la iglesia. ¿Quién era el verdadero beneficiario de esa liturgia? ¿El pueblo fiel o los arquitectos de la creencia? Esa misma tarde, Spinoza trazó en su cuaderno una frase que estremecía: la fe no es más que miedo vestido de ropajes sagrados. Con esa certeza, desarmó por completo la idea de un Dios todopoderoso que dictaba normas más allá de la razón. La moral surge, afirmó, de la comprensión de nuestra esencia y de la solidaridad con los demás, no de amenazas veladas. ¿Cómo reaccionaríamos si abandonáramos el temor como motor ético y lo reemplazáramos por la confianza en nuestra capacidad de empatizar y razonar? En el silencio de su estudio, la revelación se tornó liberadora. Advertir a quienes confían ciegamente en un guión divino, invitarlos a asumir la responsabilidad de construir sus propios valores. La grandeza humana, según Spinoza, reside en esa capacidad creativa, elevarse por encima de historias prestadas y esculpir una moral genuina. ¿Estamos dispuestos a soltar el arnés que nos ata a un Dios hecho a imagen de ambiciones terrenales? Al concluir su examen, Spinoza alzó la vista al firmamento, no en busca de una voz, sino contemplando el vasto universo con ojos de quien comprende que la verdadera divinidad está en la armonía de las leyes naturales. El viaje había revelado la esencia humana tras la construcción de lo sagrado, y ahora, querido espectador, tú decides. ¿Continuarás delegando tu libertad en relatos ajenos o abrazarás el reto de esculpir tu propia verdad? Si este descubrimiento resonó en ti, comparte este video con un amigo y ayúdalo a desentrañar la trama que moldeó nuestra concepción de Dios. Nos leemos en los comentarios. Detén lo que estés haciendo por un instante y piensa en la última vez que alguien te aseguró la verdad absoluta sobre Dios. ¿Desde qué país nos ves y qué hora es allá cuando escuchas esto? Si estás en tu celular, regálale un hype para este video una sola vez. Eso hará que esta revelación llegue a más personas.
y no olvides compartirlo con un amigo para que juntos descubran la realidad que han mantenido oculta. Imagina el latido conjunto de miles de corazones cuando por primera vez se dan cuenta de que la divinidad que veneran está tejida con hilos humanos. Observa cómo ese descubrimiento sacude los cimientos de la obediencia ciega y abre la puerta a una libertad que muchos jamás se atrevieron a explorar. ¿Cómo cambiaría tu vida si comprendieras que el mandato divino fue esculpido para servir a intereses políticos y económicos? En el borde de esa comprensión surge la cuestión de la moral sin cadenas sobrenaturales. ¿Es posible edificar una ética pura, nacida de la empatía y la razón, sin necesidad de amenazas de castigo eterno? A medida que aceptas esta idea, notas que tu sentido de justicia se expande. Ya no temes al fuego del infierno, sino que te guía el deseo genuino de proteger al prójimo. Esa pasión, libre de coerción divina, se convierte en el motor más poderoso de transformación social. Cuando actúas movido por compasión auténtica, ¿no te sientes más humano que nunca? Piénsalo, durante siglos se te inculcó que la salvación dependía de invocar un ser supremo. Sin embargo, la libertad post-espinociana propone que la auténtica salvación surge al responsabilizarte de tus propias acciones. ¿Cómo cambiarían tus prioridades si cada bien moral fuera una conquista personal y no el cumplimiento de un decreto celestial? Esa conquista se alimenta de tu capacidad de cuestionar y de buscar evidencia, de construir puentes de diálogo en lugar de muros de dogma. Y mientras esa libertad moral te envuelve, contemplas la posibilidad de una espiritualidad reinventada. Una espiritualidad que no reside en templos ni sagradas escrituras, sino en los pequeños actos de bondad diaria. Cuando ofreces tu ayuda sin esperar recompensa divina, descubres una fuerza que trasciende cualquier promesa de milagro. ¿Acaso no es eso lo más cercano a lo divino que un ser humano puede experimentar? Al irrumpir esta nueva claridad, reconoces el enorme poder de las narrativas que detentan el control. Desde líderes carismáticos hasta corporaciones multinacionales, todos emplean versiones sofisticadas de aquel Dios a medida para moldear comportamientos y consolidar privilegios. Hoy tú tienes la llave para desenmascarar esas ficciones. ¿Te atreves a usarla? ¿Estás dispuesto a enfrentar las resistencias internas y externas que surgirán al cuestionar la base de creencias centenarias? En el punto culminante de esta travesía, entiendes que la verdadera divinidad late en la interconexión de la humanidad. No existe un trono celestial donde los elegidos gobiernen sobre los demás, sino que cada sonrisa amable, cada gesto solidario y cada acto de justicia construyen un reino más auténtico que cualquier utopía prometida por profetas de antaño. ¿No resulta emocionante saber que tú mismo puedes esculpir la realidad que deseas habitar? Este despertar no es un destino, sino el inicio de un camino infinito. Invito a que lleves esta introspección más allá de la pantalla. Dialoga con tus cercanos, cuestiona los relatos oficiales y edifica tu propia fe en la razón y el amor. Recuerda compartir este video con un amigo para que juntos profundicen en la verdad prohibida. Te esperamos en los comentarios para continuar descifrando el enigma que cambió la historia de la espiritualidad. Alerta, antes de sumergirte en lo que sigue, dime, ¿desde qué país nos sigues? ¿Y qué hora es ahora para ti? Si estás en tu celular, regálale un solo hypar a este video. Ese pequeño gesto impulsa esta revelación hacia quien más la necesita. Y comparte este contenido con un amigo para que juntos descubran la auténtica realidad. La noche cayó silenciosa sobre el estudio de Spinoza, pero su mente bullía con preguntas que carcomían las certezas más arraigadas. Se preguntaba cómo la idea de un Dios perfecto se había convertido en un mecanismo de cohesión social y cómo, siglo tras siglo, esa ficción había moldeado imperios y conciencias. ¿Podemos acaso imaginar que, más allá del velo de lo sagrado, existía una trama de intereses humanos que urdió cada promesa de salvación? Mientras examinaba pergaminos olvidados, halló referencias a rituales clandestinos donde, en la penumbra, se susurraban bendiciones diseñadas para intimidar a los desafectos. Aquellas ceremonias no evocaban amor divino, sino obediencia férrea. Al descubrir este rincón oscuro del relato, comprendió que la supuesta misericordia celestial era, en realidad, un sistema de recompensa y castigo tan pragmático como cualquier código legal. ¿Te resulta perturbador saber que tu confort espiritual pudo ser vendido al mejor postor de la historia? En un pasaje de uno de esos documentos, los escribas describían visiones celestiales a cambio de tributos significativos.
Cada centavo entregado era el precio de un favor divino, y cada favor consolidaba la autoridad de una jerarquía humana. Spinoza sintió un estremecimiento. La fe no era una relación íntima con lo trascendente, sino un intercambio económico disfrazado de pacto sagrado. ¿Te has detenido a pensar cuánto de tu fe hoy está marcado por conveniencias ajenas? Con la claridad de quien rompe un espejo, vio que detrás de cada luz de templo existía la sombra de un poder corruptor. Aquellos que predicaban bondad y compasión acumulaban tesoros y títulos, y erigían sus doctrinas como leyes inmutables. ¿Cómo puede llamarse divino aquello que se ajusta para proteger privilegios? Entonces, la línea entre templo y palacio se volvió borrosa. La estructura de la creencia era, en esencia, una arquitectura política. Afuera, la ciudad dormía bajo la luna, ajena al terremoto de ideas que sacudía el interior de ese cuarto. Spinoza comprendió que la liberación no nacería de un nuevo dogma, sino del reconocimiento de la divinidad interna de cada individuo. No sería un decreto externo el que liberara al ser humano, sino la valentía de cuestionar cada relato impuesto. ¿Estás dispuesto a cuestionar hasta la última palabra que te han enseñado? El filósofo imaginó entonces un espectáculo inédito. Multitudes descubriendo que podían erigir su moral sin necesidad de amenazas sobrenaturales. Visualizó comunidades naciendo de la confianza y el diálogo, no del miedo al castigo eterno. Ese escenario desplegaba un poder más auténtico, el de la responsabilidad compartida. ¿No te emociona saber que al soltar el miedo te armas de la fuerza inquebrantable de la razón y la solidaridad? En esa madrugada, Spinoza no vio más tronos celestiales, sino un vasto universo donde cada ser humano guarda la chispa de lo divino en su capacidad de amar y pensar. Entenderlo marcó el fin de una ilusión milenaria y el inicio de una búsqueda interminable. Ahora, querido espectador, depende de ti prolongar este despertar. Comparte este video con un amigo y ayúdalo a desentrañar la verdad que ocultaron los siglos. Nos vemos en los comentarios. Allí continuará la conversación que puede cambiar nuestra historia. Alerta máxima. Antes de seguir, cuéntame, ¿desde qué país nos ves y qué hora es para ti en este preciso instante? Si estás en tu celular, regálale un hypar a este video. Basta una sola vez para que esta revelación llegue a más buscadores de la verdad. Y no olvides compartirlo con un amigo para que ambos puedan asimilar lo que está a punto de desvelarse. En las bóvedas silenciosas de la sala del templo, el aceite de las lámparas chisporroteaba, proyectando sombras danzantes sobre relieves que relataban hazañas divinas. Fue ahí donde Spinoza halló la llave de una encrucijada. Cada profecía, cada milagro relatado, parecía orquestado para mantener intacta la maquinaria de un poder al que convenía el miedo. ¿Qué tan profunda puede ser la seducción de una promesa si se ajusta como traje a la medida de quienes manejan la espada y el cetro? Al contemplar la precisa cronología de eventos sobrenaturales, comprendió que nada era azar. Las curaciones se produjeron justo cuando las plagas amenazaban la productividad agraria. Los éxodos resonaron cuando grupos disidentes ponían en jaque al poder central. Fue entonces cuando Spinoza percibió que la voz de Dios no era más que un eco calibrado para generar obediencia. Paseándose entre volúmenes encuadernados en pergamino, el filósofo descubrió ediciones tardías que habían introducido pasajes enteros para exaltar la figura de reyes que patrocinaron costosas restauraciones del templo. Aquellas glorias reales no habían sido obra de un decreto divino original, sino el resultado de puñados de polvo de pergamino y tinta reacomodados con celo para eternizar favores políticos. Nos resulta fácil creer en un mandamiento procedente de lo alto cuando en realidad fue dibujado con la mano de un escriba con intereses muy terrenos. Al rasgar esa capa, Spinoza sintió el estremecimiento liberador de contemplar un misterio desvelado. Esa misma noche, escuchó voces lejanas resonando por el mercado, pregoneros que, con retórica encendida, prometían salvación a cambio de donativos. La retórica era idéntica a la de los profetas antiguos, pero con matices. Ahora el Dios revestía los intereses de comerciantes y gobernantes, y el templo fungía como cofre que financió expediciones, guerras y fiestas de corte. Spinoza entendió que el dinero y la fe formaban un dúo inseparable, una simbiosis diseñada para perpetuar privilegios. ¿Qué creencia tiene valor cuando cuesta monedas en un platillo que nunca se vacía? Y sin embargo, el pueblo seguía pagando, atraído por la esperanza de un favor inmaterial. Con el alba, Spinoza gaitó su pluma para escribir que la revelación no era un acto de un ente trascendente,
sino un escenario político revestido de sacralidad. No hubo truenos ni portentos, sino estrategias de comunicación dignas de un general, discursos dramáticos, símbolos imponentes, narrativas conmovedoras. ¿Acaso no es más poderoso un relato que promete castigo y redención, capaz de movilizar ejércitos y pueblos enteros? Esa noche, la idea de un Dios a medida dejó de ser metáfora para convertirse en instrumento de dominio. En un trozo de pergamino, encontró notas que describían la evolución de ritos secretos, donde solo iniciados participaban de ceremonias que reforzaban la fe mediante experiencias sensoriales. Incienso embriagador, cánticos hipnóticos, despliegue de estandartes. Aquello no era veneración, sino manipulación de estados emocionales para inducir emociones colectivas. Cuando el filósofo meditó sobre aquel artificio, se dio cuenta de que la verdadera divinidad residía en la ingeniería de la mente humana. ¿Podríamos entonces llamar divino a un efecto psicológico tan extraordinario? Al mediodía, Spinoza salió a la calle y contempló a la multitud reunida frente al templo, con pancartas que proclamaban salmos y decretos sagrados. Aquellas palabras escritas con tinta indeleble eclipsaban la voz interior de cada creyente, moldeando voluntades con la sutileza de un artesano. El filósofo se preguntó, ¿cuántas veces hemos sacrificado nuestra capacidad de juzgar para adherirnos a consignas externas? Al reconocer ese sacrificio, comprendió que el acto más revolucionario sería redescubrir la verdad por nosotros mismos. Entre los ecos del bullicio, supo que la ética genuina emanaba de la libertad y la solidaridad, no de la coerción celestial. Despojarse del miedo a un castigo eterno liberaba al ser humano de cadenas invisibles, pero también lo obligaba a asumir la responsabilidad de sus actos. ¿Estamos preparados para esa responsabilidad? En ese cuestionamiento encuentra cada uno la medida de su valentía. Y así llegó el momento de concluir. El tejido religioso que cubre nuestra historia no es un testimonio de un designio divino, sino un palimpsesto de intereses humanos que han sobrevivido en la penumbra del tiempo. Ahora, tú decides. ¿Seguirás delegando tu libertad en relatos preparados para dominar o te atreverás a escribir tu propia narrativa ética? Comparte este video con un amigo y juntos descubran la verdad prohibida. Nos leemos en los comentarios para continuar desentrañando este enigma que transformará la forma en que percibimos lo sagrado.